¿Qué onda, banda? Bueno, pues acaba de terminar el Gran Premio de Abu Dhabi, el último Gran Premio de la temporada y donde se iban a definir muchas cosas en el Mundial de Pilotos y en el Mundial de Constructores. Como ustedes seguramente ya sabrán, al final, en el Mundial de Pilotos, Sergio Pérez se quedó en tercer lugar y el subcampeón del año 2022 termina siendo Charles Leclerc con una diferencia de 3 puntos por encima de Sergio Pérez. La verdad es que la carrera estuvo bastante interesante, hubo mucha tensión durante gran parte de la carrera después de que Checo hizo su segunda parada y metió neumáticos duros y empezó a atacar muy rápido, empezó a intentar recuperar todo el tiempo que estaría detrás de Charles Leclerc y la verdad es que parecía que tenía la posibilidad de hacerlo, pero al final no lo consiguió. Y en esto influyeron muchas cosas, porque si bien Sergio Pérez tenía un ritmo bastante bueno, la verdad es que hubieron varias cosas entre que hizo su parada a que pudo ponerse detrás de Charles Leclerc que terminaron haciendo que perdiera bastante tiempo durante ese trayecto. Por ejemplo, cuando estaba adelantando a Sebastian Vettel, termina cometiendo un error yéndose un poco de largo y Sebastian Vettel le regresa el adelantamiento, por lo que tiene que aguantar toda la vuelta detrás del piloto alemán y después tiene que intentar volver a atacarlo después de pasada toda una vuelta, entonces ahí termina perdiendo tiempo. Eso le sucede también con Lewis Hamilton, que le hace el adelantamiento, Hamilton se lo regresa y tiene que estar toda una vuelta detrás de Lewis Hamilton. Y estuve viendo el canal de los datos de la Fórmula 1 y estando detrás de Lewis Hamilton pierde mucho tiempo, porque en ese momento Sergio Pérez tiene que estarle descontando tiempo a Charles Leclerc. Sergio estaba rodando más o menos por el 1.29.3, 1.29.2, 1.29.5, mientras que Leclerc estaba rodando en el 1.29.9, 1.30, 1.29.8, o sea, estaba por ahí por el 1.29.9, 1.30, mientras que Checo estaba por el 1.29.2, 1.29.3. Y en esa vuelta en la que se encuentra con Lewis Hamilton, termina haciendo una vuelta de 1.32. Termina perdiendo un segundo completo detrás de Lewis Hamilton y eso hace que pues al final no pueda recuperar tanto tiempo como quería con Charles Leclerc, que pierde un segundo completo. Viendo en dónde estaba en la última vuelta, parecía que pues tenía la posibilidad completa de poder pasar a Charles Leclerc, aunque fuese en la última vuelta. Después, algo muy importante que sucede también en la remontada de Sergio Pérez es que justamente en el momento en el que tiene que pasar por unos doblados, que tiene que pasar por Pierre Gasly y Alexander Albon, que vienen peleando la posición, Pierre Gasly, que es quien viene por detrás, no le cede la posición a Sergio Pérez, por mucho que hayan banderas azules, no le importa, se la pela completamente y no le da la posición hasta después, entonces termina perdiendo bastante tiempo también ahí Sergio Pérez. Igual estuve viendo el canal de datos y pierde 6 décimas con ese movimiento de Pierre Gasly, que al final cuando Sergio Pérez pasa a Pierre Gasly le hace una señal a Pierre Gasly de que pues evidentemente estaba muy molesto. Alexander Albon le cede la posición un poco mejor, pero bueno, ahí también termina perdiendo bastante tiempo. No vi lo que perdió en la vuelta en la que estuvo detrás de Sebastian Vettel, pero perdió un segundo con Lewis Hamilton y 6 décimas con ese problema con Pierre Gasly. Entonces pues viendo al final que la diferencia entre Checo Pérez y Charles Leclerc era de 1.2 segundos, pues bueno, parece que hubiera podido quedar por delante de Leclerc, además de que en la última vuelta, pasando a la zona de DRS, la diferencia de Checo con Leclerc era de 1.8 en la primera zona de DRS y era de 1.6 en la segunda zona de DRS, entonces seguramente podría haber estado debajo del segundo para poderle hacer por lo menos un intento de adelantamiento en esa parte del circuito, pero al final no pudo ser y no tuvo ninguna oportunidad de adelantar a Charles Leclerc. Por otro lado, la verdad es que el equipo Red Bull no hizo absolutamente nada para ayudar a Sergio Pérez, y no me refiero a la estrategia, porque si bien Checo tuvo problemas al inicio de la carrera por tener un mal balance en el monoplaza o un balance con el cual él no se podía acomodar, quemó muy rápido sus 2 primeros stints debido a esto. Y después de su segunda parada en los pits le cambiaron ese balance en el monoplaza, con lo que pudo utilizar mejor su neumático, además de que ya no lo tenía que gestionar, sino que tenía que empujar completamente para poder atacar a Charles Leclerc.
Pero a lo que me refiero con que Red Bull no lo ayudó mucho o no tanto como hubiese podido es que Max Verstappen estuvo hasta adelante en toda la carrera y tenía a Charles Leclerc detrás y no hizo nada para intentar ayudar a Sergio Pérez en ningún momento. Lo que hizo Sergio el año pasado en el Gran Premio de Abu Dhabi con Lewis Hamilton, que lo hizo perder 10 segundos completos con Max Verstappen para ayudar a Verstappen a que se volviera a pegar justamente detrás de Lewis Hamilton, Max Verstappen no se lo regresó. Ya sabemos que en Brasil no se lo regresó y ahora pues tampoco se lo regresó. No hizo absolutamente nada para ayudar a su compañero de equipo, siendo que evidentemente perder la carrera no le hubiera afectado en absolutamente nada, como ya sabemos, y pudo haber hecho algo para ayudar a Sergio Pérez, pero no hizo nada al respecto. Y con la diferencia de puntos con la que terminaron Sergio Pérez y Charles Leclerc, que es una diferencia de solamente 3 puntos, lo del Gran Premio de Brasil vuelve a mi cabeza, porque realmente si Max Verstappen le hubiese ayudado en el Gran Premio de Brasil, todo habría sido muy diferente. Porque recordemos que en la carrera al sprint Verstappen queda por delante de Checo y ahí sería un punto que Checo podría haberse llevado. Y después en la carrera real, en la normal del Gran Premio, Verstappen también queda delante de Checo y ahí le termina quitando 2 puntos, con los cuales Checo podría haber empatado a Charles Leclerc, aunque Leclerc quedara en segundo lugar en esta carrera y Checo en tercero, como vimos que terminaron. Esto habría ayudado también bastante a que la estrategia en general del equipo fuese diferente. ¿Por qué? Porque si quedaban con la misma cantidad de puntos, Leclerc hubiera ganado porque tenía una victoria más que Sergio Pérez. Pero si quedar en tercer lugar detrás de Charles Leclerc era lo suficiente para empatar, con una simple vuelta rápida habrían podido quedar en el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Entonces, la estrategia se habría podido plantar de una manera muy diferente. Porque está bien que Sergio Pérez no tuviese una parada libre porque detrás tenía a Carlos Sainz, pero esto también hubiese ayudado a que gestionaran la carrera de una manera diferente e intentar hacer las estrategias de formas distintas, teniendo más puertas abiertas y más oportunidades, y con la gran mente brillante que tienen en Red Bull, que es Hannah Schmitz. La verdad es que se hubiera podido poner muy interesante este final de carrera. A pesar de todo, estuvo muy interesante. O sea, yo me la pasé con mucha tensión, con mucho suspenso, delante de la tele, viendo por favor llega, por favor llega, por favor llega. Cuando pasó lo de Gasly dije no puede ser. Cuando pasó lo de Lewis Hamilton dije no puede ser. Y Lewis Hamilton le terminó ayudando mucho a Charles Leclerc para que se quedara con ese segundo lugar en el campeonato de pilotos. Y pues le regresó un poco a Sergio Pérez lo que le hizo en la carrera del año pasado, ¿no? Que ayudó a Verstappen a quedarse con ese campeonato mundial. Pues ahora Hamilton ayudó a Leclerc a quedarse con ese subcampeonato del mundo, porque realmente Hamilton sabía que Checo lo iba a terminar pasando, y si Hamilton se hubiera mantenido detrás de él en esa vuelta para dejarlo pelear, seguramente Checo hubiese alcanzado a Charles Leclerc, porque como les digo, perdió un segundo completo detrás de Lewis Hamilton. Pero a Lewis Hamilton atacarlo, quedar por delante y hacerlo perder ese segundo ayudó mucho a Charles Leclerc a quedarse con el subcampeonato de esta Fórmula 1 2022. Y bueno, Max Verstappen al final no ayudó a Sergio Pérez, decidió quedarse con la victoria, que pues se la quedó de una manera muy sencilla. También es verdad que el equipo no ayudó tanto a Sergio Pérez, porque cuando Checo hizo su primera parada le estaba haciendo un undercut al propio Max Verstappen. Le hizo un undercut a Charles Leclerc y le estaba haciendo un undercut también a Max Verstappen, pero el equipo fue bastante colmilludo y decidió hacer que Max Verstappen pararan mientras todavía se mantenía delante de Sergio Pérez. Entonces, cuando Verstappen para, termina saliendo de la zona de los pits con menos de un segundo de diferencia con Checo Pérez, inclusive le da DRS en las dos rectas, y al final pues termina Checo quedándose un poco detrás de Max, pero el propio Sergio Pérez dijo que le estaba molestando un poco la estela que iba dejando Max Verstappen, porque Verstappen iba directamente a gestionar los neumáticos, mientras que Checo pues en ese momento todavía no tenían decidido bien cuál era la estrategia que iba a seguir. Pero después el propio Checo
dijo que le estaba molestando un poco la estela de Max Verstappen, y Checo manejando en aire limpio es muy posible que también le hubiera podido quitar un poco más de tiempo a Charles Leclerc para que después, si hacían la estrategia que decidieron hacer al final, tuviese más posibilidades de alcanzarlo con más vueltas de antelación. También es verdad que el equipo le pidió a Sergio no empujar completamente al inicio de ese último stint porque no sabían qué tanto iban a aguantar los neumáticos, sino que fue hasta que realmente Checo estaba en problemas, hasta que de verdad parecía que no iba a poder alcanzar a Leclerc, que su ingeniero Hugh Byrd le dijo: ya destruye esos neumáticos, mátalos y dale con todo porque si no, no llegamos. Y eso es lo que hizo Checo, y se notó una gran diferencia porque Checo todavía se estaba guardando más o menos medio segundo entre cada vuelta, y cuando Hugh Byrd le dice eso, empieza a restar mucho más el tiempo que tenía con Charles Leclerc. La verdad es que de parte de Ferrari gestionaron la carrera de manera muy interesante, muy buena, y al final eso les terminó valiendo para poderse quedar con el subcampeonato. Un subcampeonato que termina restándose un poco el valor porque era el equipo que mantenía la delantera al inicio de esta temporada. Estaban peleando por ser los campeones tanto en el campeonato de pilotos como en el campeonato de escuderías, pero después todo se torció a mitad de temporada. Por lo menos al final pudieron mantener ese segundo lugar, pudieron mantener el subcampeonato y se quedaron delante de Mercedes en el campeonato de constructores. Como digo, puede ser un poco insaboro viendo el gran inicio de temporada, pero esto pues es un gran premio para Ferrari, que por lo menos nunca se rindieron. En esta ocasión se arriesgaron y les terminó saliendo muy bien. Y bueno, prácticamente eso sería todo. La verdad es que todavía pienso qué lástima que no hayan dejado pasar a Sergio Pérez rápidamente, Pierre Gasly y Alexander Albon, que muy posiblemente hubiéramos visto un poco de pelea al final de la carrera, o por lo menos una vuelta donde hubiera posibilidad de activar el DRS, que hubiera estado muy interesante, además de que venían peleando por la 12ª y 13ª posición, entonces ni siquiera terminaron llegando a la zona de puntos. Pero bueno, pues al final esto es Fórmula 1 y cualquier cosa puede pasar. Parecía que Sergio Pérez la tenía para llevarse el subcampeonato y no sucedió. Como pueden ver, esto no fue un resumen de la carrera, sino que fue solo hablando un poco de esta situación de Sergio Pérez y el subcampeonato. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, y si es así, den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que les subimos a este bonito canal. Y si es así, nos veremos muy pronto. Hasta la vista.